I'm fine. I'm happy. Of course. Of course. Thank God justice was served. ¿Te imaginas que después de pasar por una vida dura, ganes el premio mayor de la lotería, pero solo puedas disfrutar de tu riqueza por unos pocos meses? Eso fue lo que le pasó a un hombre en Brasil, cuya esposa, 25 años más joven que él, conspiró con sus amantes para quitarle la vida y quedarse con su fortuna. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles del crimen que estremeció a Brasil y que dio origen a una intensa disputa por la herencia de la víctima. Pero antes de comenzar me presento, mi nombre es José y te pido que me acompañes hasta el final de este video para enterarte de todos los detalles de este caso que te dejará con la boca abierta. Eso sí, antes de iniciar el relato quisiera saber una cosa. ¿Desde dónde nos ves? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, comencemos. Adriana Ferreira de Almeida nació en 1978 en Río de Janeiro, Brasil, en el seno de una familia de escasos recursos. Se sabe que desde muy joven trabajó como peluquera para ganarse el sustento, pero siempre estuvo inconforme y fantaseaba con llegar mucho más lejos y llevar la vida de lujos que, según ella, se merecía. Quizás buscando la seguridad y estabilidad que tanto anhelaba, se vio envuelta en relaciones fallidas. Aunque varias fuentes mencionan que tuvo hijos, se desconoce cuántos, pero lo cierto fue que se vio obligada a criarlos como madre soltera. Adriana pensaba que una buena figura y una cara bonita eran más que suficientes para encontrar un esposo de buena posición que la sacara de la situación en la que vivía, y la oportunidad de comprobarlo se presentó cuando se reencontró con un antiguo pretendiente, 25 años mayor que ella, al que había rechazado, pero al que ahora veía con ojos diferentes. Ese encuentro sería el punto de partida de una historia de codicia desmedida, infidelidad, traición y violencia, cuyo trágico desenlace representa a la perfección la llamada maldición de la lotería. El otro protagonista de esta historia es René de Souza Sena, quien nació en 1953 en una zona rural del municipio Río Bonito, en Río de Janeiro, Brasil. Fue uno de los 11 hijos de una pareja de agricultores, quienes se ganaban la vida con el trabajo en el campo, por lo que creció en un entorno marcado por las carencias y la falta de oportunidades. Aunque aprendió a leer y escribir, a los 11 años René abandonó los estudios debido a la precaria situación financiera de su familia y se dedicó también a trabajar la tierra, pero sus padres no poseían propiedades, por lo que sembraba para otros. René cultivaba pepinillos, naranjas, yuca, maíz y otros rubros con los que obtenía lo suficiente para alimentarse. Su jornada comenzaba apenas despuntaba el sol y terminaba a las 5 de la tarde. Luego volvía a casa a tiempo para cenar y se acostaba alrededor de las 9 de la noche para descansar y levantarse temprano al día siguiente. Así transcurrió su vida, sin ir más allá de las montañas que bordeaban el lugar, sin electricidad ni mucho menos televisión. Sin embargo, era fanático del fútbol, deporte que llegó a practicar como delantero en partidos callejeros, y era fanático de distintos clubes. A pesar de su trabajo duro, también tenía tiempo para el amor, y pudo conocer a una mujer llamada Malvina, con la cual se casó y formó un hogar. Tras casarse por primera vez en sus 30 años, René abandonó el hogar familiar para hacer su propia vida en otra localidad. Según algunas fuentes, allí consiguió empleo en una floristería. La pareja tuvo una niña a la que llamaron Renata. Luego le dieron la bienvenida a un niño, pero el pequeño nació con graves problemas de salud que causaron su deceso de forma prematura. Además del terrible impacto de la pérdida que sufrieron, la afición de René por las bebidas alcohólicas comenzó a socavar la relación y terminaron separándose. Pese a que parecía que las cosas no podían estar peor, sí empeoraron. Mientras trabajaba en una granja, un poste de madera que sostenía una alambrada se desprendió y le cayó sobre un pie. El incidente le dejó una herida en un dedo, que, aunque parecía leve, tardaba demasiado en cicatrizar. La lesión se fue agravando al punto que se le infestó de gusanos. El infortunio volvió a alcanzarlo al día siguiente, cuando una puerta le cayó en otro de los dedos del pie, y esa herida tampoco sanaba adecuadamente. Entonces René decidió que era hora de ir al hospital. El diagnóstico fue devastador. Padecía diabetes y ante la avanzada infección de sus dedos fue necesario amputárselos. Además, debido a su condición, debía seguir una dieta estricta si quería mantenerse saludable. No obstante, no siguió los consejos de los médicos y siguió ingiriendo comida con alto contenido de grasas y bebiendo licor casi a diario.
En ese entonces, René se ganaba la vida como vendedor ambulante de dulces. De pronto, cuando estaba cerca de los 50 años, se encontró solo y sin rumbo fijo. Lo que ganaba se hizo insuficiente para mantenerse, por lo que decidió regresar al campo que lo vio nacer y en el que transcurrió toda su vida. El estado de salud de René se fue complicando cada vez más y en 2002 los médicos le amputaron una pierna, por lo que debía desplazarse con la ayuda de muletas. Esto no impidió que siguiera acudiendo a sus bares favoritos para tomar cerveza y cachaza con sus amigos. Menos de un año después, en 2003, los médicos tuvieron que cortar su otra extremidad, lo que dejó a René confinado a una silla de ruedas. Debido a su discapacidad comenzó a aislarse cada vez más, imposibilitado para trabajar e incapaz de moverse por sí mismo. René se jubiló y buscó refugio en la casa de sus hermanas donde apenas y aportaba para los gastos. Pese a que su condición lo entristecía, compensaba su falta de apoyo financiero con su buen humor y sus ocurrencias. Además, las dosis matutinas de alcohol nunca faltaban. Para ese momento, René parecía estar arruinado y con escasas probabilidades de salir del atolladero en el que estaba metido. Sin embargo, pronto su suerte cambiaría por completo. Pero lo que el hombre no imaginaba era que, lo que en un principio parecía una bendición, se transformaría en la peor de todas sus desgracias. Para mediados de 2005, la vida de René transcurría sin sobresaltos hasta que decidió apostar en la lotería a los números 3, 21, 25, 37, 54 y 58. El 6 de julio, uno de sus sobrinos llevó el boleto al único punto de juego de su localidad. Para su sorpresa y la de todos los que lo conocían, acertó todos los números y ganó el sorteo de la lotería más grande de Brasil. René se hizo acreedor del bote acumulado de casi $1 millón. El premio fue el segundo más grande en la historia del concurso hasta ese entonces. Una de las primeras cosas que René hizo al recibir el premio fue comprar un cuatriciclo que le dio la libertad para moverse a sus anchas por todo el lugar. Además, al hacerse rico, recompensó a los parientes que lo habían apoyado en los tiempos de adversidad. Casi todos sus hermanos recibieron casas y otros regalos. A su hija Renata le dio una vivienda valorada en $300,000 y un vehículo nuevo. Pero su generosidad no se limitó a su familia y amigos cercanos. De acuerdo con los relatos, era común que le diera efectivo a quienes se acercaban a pedirle ayuda. Debido a esto, muchos lo definían como inocente, ya que muchos se aprovechaban de su amabilidad. Él, la hermana con la que vivía en ese momento y los hijos de esta finalmente pudieron dejar la modesta casa donde estaban y empezar una nueva vida. René compró una casa construida en un terreno de 600 metros cuadrados en un condominio de lujo en un exclusivo barrio, a la que se mudó casi de inmediato. Posteriormente, adquirió una casa de playa. Sin embargo, la propiedad de la cual René más se enorgullecía era la hacienda Nuestra Señora de la Concepción, una casona situada en lo alto de un terreno de más de 9,000 kilómetros. René se instaló en esta casa, donde disfrutaba supervisando de cerca la cría de ganado y caballos. La lista de bienes del nuevo millonario también incluía una pequeña finca que compró para uno de sus hermanos, así como 2 tractores y vehículos del año. Aunque se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región, siguió jugando a la lotería. Pero aunque todas estas comodidades podían de cierta forma hacerle más pasajera la vida, no le dieron tranquilidad. René siempre iba acompañado por guardaespaldas por el temor a ser víctima de algún crimen. Sin embargo, mantuvo intactos sus viejas costumbres y hábitos. En octubre comenzó a frecuentar un bar ubicado a unos 8 kilómetros de la finca, donde conversaba con sus amigos y conocidos. De acuerdo con el posterior testimonio del dueño del local, René iba al menos 3 veces por semana, alrededor de las 10 de la mañana. Siempre iba vestido con sencillez y aunque se mostraba sociable, era más bien reservado, no molestaba a nadie y no hablaba de su vida privada. Pero su vida estaba por dar otro giro definitivo, cuando su destino se cruzó con el de Adriana, a quien, como ya hemos mencionado, René había cortejado sin éxito en el pasado. Pero esta vez, aunque no tenía sus piernas, ya no era el trabajador del campo pobre que ella había conocido. Algunas versiones sostienen que René y Adriana coincidieron en una fiesta navideña de ese año. Al parecer, él la invitó a pasar la Nochevieja en su casa. Después de eso, ella comenzó a mostrar cierto interés en él. Así, a inicios de 2006, Adriana se fue a vivir con René y poco después se casaron. Pero mientras él mantuvo su estilo de vida sencillo, pese a la fortuna que había ganado, su nueva esposa cambió drásticamente. Adriana dejó su trabajo como peluquera y empezó a conducir vehículos de lujo. Además, asistía con frecuencia al gimnasio, se sometió a numerosos procedimientos cosméticos,
Se tiñó el cabello de rubio platinado y adoptó la forma de vestir de las modelos más famosas de esa época. Según los testigos, Adriana se las arregló para convencer a su esposo de que despidiera a sus antiguos empleados domésticos y en su lugar contratara a familiares o conocidos de ella. René dejó en sus manos los asuntos administrativos y, por lo general, cuando había algún problema o algo que resolver, los empleados se dirigían a ella y no al hombre, quien prefería pasar tiempo cuidando del ganado y socializando con los habitantes del municipio. Además, la mujer comenzó a limitar las visitas de los familiares de René, quien poco después de la boda, como una especie de prueba de amor hacia ella, modificó su testamento, en el que figuraban como beneficiarios sus 11 hermanos y su única hija. Al principio las cosas parecían ir bien entre la pareja, pero todo comenzó a desmoronarse cuando René comenzó a sospechar que su esposa le era infiel con hombres de su entorno. En ese contexto, su jefe de seguridad y hombre de su plena confianza, David Vilhena da Silva, le advirtió que tuviera cuidado con sus guardaespaldas, el ex policía militar Anderson Silva de Souza y el exfuncionario público Ednei González Pereira, cuyos antecedentes comenzó a investigar para corroborar sus sospechas. Sin embargo, alrededor de las 5:30 de la mañana del 4 de septiembre de 2006, antes de que pudiera confirmar sus sospechas, David fue emboscado en un falso control policial en la zona norte de Río de Janeiro. Según un testigo, el hombre fue reducido y ultimado en ese lugar. Seguidamente, los asesinos metieron su cuerpo en el maletero de un auto que fue abandonado a 500 metros de la escena del crimen. Con su deceso, los informes sobre Anderson y Ednei quedaron inconclusos. No obstante, René se enteró de que Anderson había sido expulsado de la policía militar por su presunta vinculación con los llamados Escuadrones de la Muerte. Eso, sumado a su presunto vínculo con Adriana, hizo que lo despidiera como su guardaespaldas. La misma suerte corrió Ednei. Pero las sospechas de René acerca de su esposa no se limitaban a su presunta infidelidad, sino también sobre el manejo de su fortuna. La pareja entró en crisis cuando, durante una consulta rutinaria en el banco donde tenía depositado su dinero, él descubrió que Adriana había retirado una fuerte suma para comprar una propiedad sin consultarle. El hombre desconocía por completo la transacción y eso acrecentó aún más sus dudas acerca de su esposa. Según el gerente del banco, René habría expresado su intención de cancelar la cuenta conjunta que administraba Adriana. René supuestamente la confrontó a los gritos sobre lo que descubrió y la acusó de serle infiel. Pero, contrario a lo que se esperaría, ella no ofreció alguna excusa concreta a tales señalamientos. Al día siguiente, Adriana abandonó el hogar y se mudó sola a una casa que había acondicionado previamente. En ese momento, René habría amenazado con eliminar su nombre del testamento, sin sospechar que con eso estaba sellando de forma irremediable su destino. Pese a la crisis matrimonial que atravesaba, René continuó su vida con normalidad y mantuvo la misma rutina de siempre. La mañana del domingo 7 de enero de 2007, tal como era su costumbre, llegó a su bar favorito conduciendo su cuatriciclo. Los testigos relataron más tarde que René estaba tratando de convencer a un niño de que le vendiera un pajarito, cuando al lugar llegaron dos hombres que se desplazaban en una moto y llevaban puestos cascos con viseras oscuras que impedían ver sus rostros, y uno le disparó al menos 5 veces. El primer proyectil alcanzó en la nuca a René, quien se desplomó sobre el piso del bar. El tirador volvió a apretar el gatillo 4 veces más. En medio del tiroteo, el dueño del bar, único testigo de lo ocurrido, se resguardó tras la mesa de billar que estaba entre él y René. El hombre falleció en el lugar. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, las balas impactaron en la nuca, la sien izquierda, el ojo izquierdo y la barbilla. Casi de inmediato, la policía descartó la posibilidad de robo como móvil del crimen, ya que los atacantes solo lo despojaron de una riñonera. Y en cambio dejaron el reloj, la cadena y el anillo de oro que llevaba puestos. Testigos afirmaron que René no cargaba nunca dinero en efectivo, y mucho menos lo habían visto con un arma de fuego. De hecho, comentaron en una ocasión que habría dicho que si querían robarle tendrían que quitarle antes la vida. Al enterarse del fallecimiento de su esposo, Adriana se dirigió al bar en su vehículo con un guardia de seguridad. La mujer, aparentemente consternada, permaneció un breve rato en el lugar de los hechos. Sin embargo, la hija y los hermanos de René no pudieron evitar notar su extraño comportamiento. En sus declaraciones a la policía, no dudaron en señalar a Adriana como la autora intelectual del ataque fatal y pidieron que se investigara su posible participación en el atroz crimen, que conmocionó a la comunidad y rápidamente acaparó los titulares de la prensa que le dio cobertura a todo lo que surgía en relación con el caso.
En el pueblo no se hablaba de otra cosa que no fuese el asesinato del hombre. René solo pudo disfrutar de su riqueza material durante apenas año y medio. Decenas de pobladores se dieron cita en el funeral y acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio local para darle el último adiós al hombre que se había convertido en un benefactor y en una figura muy querida. La gente expresaba libremente sus sospechas sobre las indiscreciones de la joven esposa de René y la posibilidad de que ella estuviese conectada con el crimen. Tras escuchar las preocupaciones de la familia y de los lugareños, los detectives iniciaron la investigación y decidieron indagar a fondo en la vida de la viuda. Entrevistaron a los empleados de la finca para conocer cómo era la relación de la pareja, así como a los guardaespaldas, a sus parientes y a cualquier potencial testigo. Durante la investigación, se descubrió que el día del crimen, Adriana había hecho compras en un supermercado y exigió que le entregaran el recibo, cosa que no era habitual en ella. Eso fue interpretado como un intento por establecer una coartada. También descubrieron que luego de su última pelea, Adriana frecuentaba moteles con su amante de turno y la Nochevieja de 2006 la pasó con él en la propiedad que había comprado a espaldas de su esposo. Se constató además que ese hombre era un exnovio de su juventud, llamado Robson de Andrade Oliveira. Cuando llegó el turno de interrogar a la mujer, la policía local tuvo que solicitar refuerzos, ya que en más de una oportunidad, los pobladores intentaron agredir a la sospechosa y hacer justicia por mano propia. En su declaración, Adriana negó tener algo que ver con el ataque a René. Dijo que amaba profundamente a su esposo, y aunque reconoció que en los meses previos se había visto con otro hombre, negó que fuese una aventura. También comentó que la gente la criticaba por ser joven y por haberse casado con un hombre rico. Además, admitió que ella y su esposo habían tenido una discusión, pero culpó a René ya que se había vuelto muy independiente con la cuatrimoto y se había ido a beber al bar sin llevar sus medicamentos para la diabetes. Cuando Adriana abandonó la comisaría, una multitud que esperaba a las afueras le gritaba improperios e intentaba golpearla. Para que pudiera llegar hasta el vehículo, los policías tuvieron que utilizar gas pimienta para controlar a la gente y evitar que la situación se saliera de control. No obstante, cuando finalmente pudo abordar el auto, varias personas se abalanzaron sobre la carrocería, por lo que los oficiales tuvieron que hacer un par de disparos al aire para dispersar a los manifestantes. Entretanto, la fiscalía solicitó el levantamiento de la confidencialidad de los registros telefónicos y bancarios de los implicados en el caso. De igual modo, se ordenó una prueba balística para determinar si los proyectiles encontrados en el cuerpo de René fueron disparados por el arma de uno de sus 9 guardaespaldas. Pero la situación de Adriana estaba por ponerse mucho peor. Durante el allanamiento a su casa, los investigadores hallaron dinero y comunicaciones con 2 guardias, con uno de los cuales tenía una presunta relación extramarital. Se trataba del ex policía militar Anderson, quien, como ya mencionamos, fue despedido poco antes por René y era investigado por su jefe de seguridad. La hipótesis en ese momento era que Anderson había sido el autor de los disparos que le quitaron la vida a René. En tanto que el otro guardia de seguridad, que también fue despedido, Edney, habría sido el conductor de la motocicleta que lo llevó hasta el lugar de los hechos. Se descubrió que horas antes del crimen, Adriana llamó a Anderson desde su teléfono celular. También se reveló, a través de los registros bancarios, que días después ella intentó transferir una fuerte suma de dinero de la cuenta conjunta que tenía con su esposo a una cuenta personal. La captura de Adriana tardó casi un mes en ejecutarse. Tras varias fugas de la policía y salvarse en al menos 2 oportunidades de ser agredida por la multitud, finalmente la viuda fue detenida por las autoridades, acusada de ser la autora intelectual de los hechos. También arrestaron a Janaína Oliveira, amiga de Adriana y quien habría participado en la planificación del crimen, así como a Robson de Andrade Oliveira, uno de los presuntos amantes de Adriana, además de los exguardias de seguridad Edney González Pereira, Marco Antonio Vicente, Ronaldo Amaral y Anderson Silva de Souza. En esa época, Robson tenía guardado los números de Adriana en el directorio de su teléfono como Egua Loura, es decir, la yegua rubia. Al hacerse público este dato, el apodo íntimo fue utilizado por la prensa local para referirse a ella en sus reseñas, lo que le añadió otro motivo para el desprecio público hacia Adriana, que era cada vez más notorio. En 2008, algunos detenidos, al final, confesaron, implicando a Adriana en el asesinato de su René. Sin embargo, el 27 de junio de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia le concedió un recurso de habeas corpus debido a la excesiva duración de su detención preventiva y fue puesta en libertad a la espera de juicio.
El 9 de julio de 2009, después de más de 72 horas de audiencias, en las que se escucharon los testimonios de 10 testigos, con una votación de 4-3, el jurado condenó a Anderson y Edney a 18 años de prisión en régimen cerrado por el asesinato de René. Pero mientras el proceso judicial avanzaba, otro drama familiar tenía lugar, ya que comenzó una feroz disputa entre la viuda, los 11 hermanos y la hija de René por la herencia, que gracias a las inversiones que el hombre hizo en vida, se había duplicado. Mientras luchaba por la herencia, en un juicio celebrado en 2011, Adriana, quien se había vuelto a casar y llevaba el apellido de su nuevo esposo, fue absuelta de todos los cargos y quedó en libertad. La mujer no podía estar más feliz con la decisión, que en cambio generó gran indignación entre los familiares de René como al público que seguía con atención el caso. Ahora, siguiendo con el tema de la herencia, en un primer testamento, registrado el 2 de septiembre de 2005, es decir, poco después de recibir el premio, René dejaba la mitad de sus bienes a su hija Renata, y el resto se repartiría entre sus 11 hermanos en porcentajes que oscilaban del 5% y el 15% de su fortuna. En un segundo testamento, uno de los sobrinos sustituía a su padre fallecido. En un tercer documento, otorgado por René el 9 de octubre de 2006, Adriana pasó a ser beneficiaria del 50% de la herencia, dejando el resto a su hija Renata y excluyendo a sus hermanos. En 2013, Adriana intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con Renata para dividir la herencia entre ambas. La mujer propuso el sobreseimiento de las demandas interpuestas por ambas partes y que cada una recibiera una parte equitativa de la fortuna de René. A través de su abogado, Renata rechazó la propuesta de Adriana, alegando que no iba a sentarse a negociar con la persona que estaba convencida de que le había quitado la vida a su padre. Un año después, en 2014, el caso dio un nuevo giro cuando el Tribunal de Justicia anuló el primer juicio contra Adriana, porque 2 miembros del jurado habían tenido contacto entre sí, lo cual está prohibido durante un juicio. El nuevo proceso judicial se celebró el 16 de diciembre de 2016. Finalmente, Adriana fue condenada a 20 años de prisión por homicidio agravado. Además, se anuló el testamento que la beneficiaba y la herencia de René, y sus bienes pasarían a su única hija Renata, de 31 años, y quien hasta ese entonces se ganaba la vida como vendedora en una tienda. Tras la condena, Adriana se mantuvo prófuga de la justicia durante poco más de año y medio, hasta que finalmente se ordenó su detención. En 2018, 11 años después del crimen, fue arrestada en la región metropolitana de Río, donde se mantuvo escondida en una casa. Pero el asunto no terminó allí, pues los hermanos de René también acudieron a los tribunales para exigir el cumplimiento del testamento anterior, que asignaba 50% de los bienes a la hija y el resto en diferentes porcentajes a ellos. Sus representantes legales alegaron que el testamento que beneficiaba a Adriana era fruto de un fraude realizado exclusivamente para su beneficio. En noviembre de 2021, otra decisión judicial garantizó al menos el 50% de la herencia a la hija de René. En ese momento, el tribunal determinó que la mitad de la fortuna se depositaría en la cuenta de Renata, considerada heredera legítima del millonario, después de que el Estado recaudara impuestos. La decisión fue tomada después de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara un recurso presentado por Adriana, quien intentaba validar un tercer testamento que le daba derecho a la mitad de la fortuna. Por otro lado, en marzo de 2022, el tribunal autorizó la subasta de la finca donde vivía René, estipulando que el producto de la venta se entregara a Renata. La propiedad había estado abandonada durante más de una década y fue objeto de intentos de invasión, robo y vandalismo. En septiembre de 2023, Renata interpuso una solicitud en el tribunal argumentando que el testamento presentado por sus familiares había expirado, y para ello presentó una copia del testamento fechado el 14 de octubre de 2006, el cual, tras la condena de Adriana, la dejaba a ella como heredera universal de su fortuna. A la fecha de la investigación para este video, en noviembre de 2025, los hermanos de René aún esperan respuesta a su solicitud de impugnación. En diversas entrevistas y declaraciones han dicho que el dinero no es lo más importante de su lucha, sino defender lo que habría querido su hermano, quien en vida agradeció el apoyo que ellos le dieron en sus momentos difíciles. Algunos de los hermanos se hicieron eco de un rumor comenzado por Adriana, quien aseguraba que Renata no era hija biológica de René, y pese a que los resultados de una prueba de ADN demostraron lo contrario, ellos siguieron insistiendo en que se ordenara una nueva prueba, lo cual no ha sido aceptado por la justicia brasileña. Actualmente, los 3 condenados por el crimen están prácticamente libres. Edney obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2017.
en tanto que Anderson cumple su condena en régimen abierto, pero no se ha presentado ante el tribunal desde noviembre de 2016. Por su parte, Adriana se encontraba cumpliendo su condena en un sistema semiabierto debido al comportamiento ejemplar que mantuvo en la cárcel. El caso generó debate en Brasil sobre la maldición de la lotería, ya que, de acuerdo con registros oficiales de 2010, de 1,000 ganadores anuales, 70% quebraba o fallecía de forma violenta en los siguientes 5 años. Por otra parte, la trágica historia de René ha inspirado documentales, reportajes y libros que han expuesto cómo la riqueza repentina puede amplificar la vulnerabilidad en sociedades donde prevalece la desigualdad, y mostraron cómo la codicia y la envidia destruyen lazos familiares y llevan a traiciones fatales. Además, la justicia tardía reveló fallas sistémicas como posibles influencias económicas en jurados y lentitud policial. Al mismo tiempo, el caso fue un llamado de conciencia sobre violencia doméstica por herencia e impulsó reformas en protección que proponen el anonimato parcial a ganadores de lotería. Y hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarnos en este video. Antes de terminar, no olviden dejar su me gusta y compartir este caso si creen que a alguien más le puede interesar, y no se olviden de dejarnos en los comentarios de dónde son. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.